Todos vamos al análisis. Saludo a Ángel Verdugo. Ángel, ¿qué tal? Buen día. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues vayamos a los temas, más que al tema, Héctor. Los viernes suelo recapitular el monto que alcanza el IEPS para las dos gasolinas y el diésel. Y prácticamente desde principios de este año, a excepción hecha 1 o 2 semanas, que hubo una ligerísima reducción de este impuesto federal, la verdad es que desde entonces se ha mantenido al 100%. Esta semana, la que viene a partir de mañana a las 4 de la mañana, será exactamente lo mismo. El gobierno 0 estímulos otorga a los adquirientes de las dos gasolinas y del diésel, aun cuando el diésel se cuece aparte porque como insumo para el transporte de mercancías o de otra clase, es deducible, mas no en el caso de las gasolinas, salvo que alguien, un prestador de servicios o una persona física con actividad empresarial, deduzca, pero es una cantidad menor. En términos generales, las dos gasolinas automotrices no son deducibles, repito, en términos generales. 0 estímulo, de tal manera que la gasolina magna tiene ya desde hace poco más de 3 meses 4.95 pesos por litro de IEPS. Y esto se explica fundamentalmente por la necesidad que tiene el actual gobierno de obtener recursos incluso debajo de las piedras. Dejemos pues el IEPS, que como dije, desde hace varias semanas no ha visto una reducción de su monto. Y vayamos ahora a otra cosa, Héctor. Una de las características de esta era de sociedades con economías abiertas e incorporación a la globalidad es, no voy a decir la facilidad, pero la frecuencia con la cual ciertos gobiernos se encuentran o se topan con sorpresas desagradables, producto básicamente de la labor de periodistas de otros países. Periódicos como New York Times, Wall Street, Financial Times, Le Monde, El País, para no irme a otros más, que tienen presencia en el caso del País, en toda América Latina, y en el caso de los otros 4 prácticamente mundial. Tienen cuerpos de reporteros, de personal altamente especializado en periodismo de investigación, de tal manera que de cuando en cuando encueran, desnudan a personalidades, a instituciones, a funcionarios, a servidores públicos y también a gobiernos. Hoy México no se salvó de eso que he explicado. El New York Times, en la edición electrónica correspondiente a ayer jueves, y hoy aparece en su sección impresa, en la edición física, trae un artículo demoledor, pero que de alguna manera repite o ratifica datos e información que ya se sabían quizá de manera parcial, de una manera un tanto discreta o encubierta, pero que ya por las personas relacionadas con los efectos de la pandemia en nuestro país ya manejaban. Esencialmente estamos ante una operación de cobertura o de tapadera de los datos reales de los fallecimientos como consecuencia del coronavirus y del COVID-19. Incluso lo interesante de este artículo, de esta nota, es que se involucra al gobierno de la Ciudad de México y específicamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México como uno de esos altos funcionarios que ha mostrado escepticismo ante las cifras que maneja día con día el subsecretario de Salud. Incluso relata esta nota, este artículo, que ordenó a sus funcionarios hablar por teléfono a los hospitales públicos
para conocer la verdad de lo que estaba sucediendo en términos de fallecimientos, y la verdad fue apabullante. Los datos que encontraron ellos fueron más de 3 veces los que daba el subsecretario de Salud. Y de ahí vienen una serie de elementos en la nota que recomiendo, incluso para aquellos que no hablan inglés, está traducido al español en la página de este periódico, lo pueden encontrar. ¿Qué significa esto, Héctor? Ese sería, vamos a ponerlo así, es el hecho. Estamos aquí entonces ante una situación preocupante por los intentos de encubrir una realidad que cada día es más difícil de tapar. En una época donde todo el mundo es reportero amateur, vamos a ponerlo de esa manera, donde una persona con un teléfono medianamente inteligente puede tomar fotos, puede tomar un video corto y luego subirlo en la mayor de las impunidades y con la eficiencia típica de la comunicación instantánea en los tiempos que corren, la verdad es que cualquier intento de encubrir esta o aquella realidad incómoda cae por tierra más temprano que tarde. Hoy es prácticamente imposible para el gobierno federal actual ocultar algo que, como dije, ya empezaba a ser inocultable. El peligro aquí, ¿cuál sería, Héctor? Que a la desconfianza que prevalece en amplios sectores como consecuencia del manejo económico del país, se aúna la ratificación de algo que muchos sospechaban. ¿Te acuerdas de este incidente en el hospital en Ecatepec, donde decenas de parientes de pacientes irrumpieron de manera violenta y se encontraron con una situación casi dantesca, cadáveres tirados en el piso, etcétera, etcétera? Estamos pues ante una situación compleja, por decirlo menos, y que desnuda o echa por tierra toda una estrategia de propaganda barata y que al final de cuentas lo que intentaba inútilmente, infructuosamente, evitar el daño en la popularidad de quien hoy gobierna. A esto debemos agregarle algo que comentamos ayer, Héctor, en relación con este documento del Consejo Coordinador Empresarial, que a mí me parece una ingenuidad gigantesca por parte del licenciado Salazar Lomelín. Y ya el presidente, con ese sarcasmo que le es característico, pero también con su desconocimiento de las complejidades de una economía abierta que participa en la globalidad, les dijo no, ahí que la secretaria de Economía los atienda y las empresas si quiebran, qué bueno, pero no las vamos a rescatar y cosas así, lo que ya está hoy en la prensa. Yo creo que a la gravedad de lo que señalé al principio, de ese intento por encubrir lo que está pasando en materia de fallecimientos, se aúne esta ignorancia peligrosa y yo diría a veces perversa. Desconocer cómo funcionan los mercados, desconocer el papel de un gobierno en una situación extraordinaria, porque eso es esta pandemia, es no entender de qué se trata la interdependencia económica, es no entender el papel del Estado en una situación como esta. Y eso también agrava lo ya de por sí grave, Héctor. Era una ingenuidad pensar que el gobierno iba a aceptar siquiera leer esas 68 ideas que plantea el largo documento del Consejo Coordinador Empresarial. Solo a un hombre con la ingenuidad que aquí se ve no eliminan los años, como es el licenciado Salazar, presidente todavía del Consejo Coordinador Empresarial. La realidad una y otra vez le decía: el presidente no va a cambiar, licenciado, el presidente no va a moverse una micra de sus posiciones. Una vez más, de la manera más ofensiva y ridícula en la cual se podría haber colocado el licenciado Salazar, lo ha comprobado.
Y son pleitos y pleitos y pleitos que parecen no terminar. ¿Qué va a pasar con el presidente? ¿Quedará solo finalmente? ¿Quedará aislado prácticamente de los suyos incluso? ¿Y las personas, los mexicanos, muriéndose sin ser contabilizados adecuadamente? ¿Pretendiendo tapar el sol con un dedo de los efectos de la pandemia y de un pleito que ha escalado al grado tal que podría ser el primer damnificado, Carlos Salazar, que presentara su renuncia y pusieran a alguien, los empresarios, que estuviera dispuesto ya no a contemporizar con el gobierno y el gobernante, sino a un enfrentamiento frontal por las medidas y posiciones y visión que tiene el actual presidente. Ese es quizá el futuro que nos espera en las próximas semanas o próximos meses, Héctor, y donde no habrá ganadores, sino solamente perdedores. Un gusto haber estado contigo, Héctor, y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Así es, gracias, don Ángel. Gracias a ti, un abrazo. Igualmente, Gracias. buen Nos día. vemos. Buen día.